El 21 de agosto de 1955, en una granja humilde de Kentucky, una familia vivió una experiencia tan perturbadora que, hasta hoy, sigue siendo uno de los casos mejor documentados de contacto cercano con seres no humanos. La historia comenzó en una casa pequeña, rodeada de hectáreas de bosque y silencio. Adentro estaban los Sutton, una familia numerosa, junto con un amigo invitado llamado Billy Ray. Todo estaba tranquilo esa tarde. Risas, cena servida y el sol apagándose detrás del maizal. Billy salió a buscar agua al pozo. Fue ahí donde vio algo que jamás imaginó. Alzó la vista y el cielo estaba iluminado por un objeto metálico que se desplazaba de forma errática. No era un avión. No era una estrella fugaz. Era un disco que parecía caer y luego detenerse en el aire, como si estuviera observando. Billy corrió a la casa y gritó: «¡Hay algo allá afuera!». Pero nadie le creyó. Pensaron que era una broma o que la luz lo había confundido. Pocos minutos después, los perros empezaron a ladrar de forma desesperada, golpeaban la puerta, retrocedían, volvían a ladrar como si supieran que algo se acercaba. Y entonces el terror comenzó. Afuera, una figura pequeña caminaba hacia la casa. No tenía rostro humano, su piel brillaba como metal húmedo bajo la luna. Ojos enormes, amarillos, sin párpados. Brazos largos que casi llegaban al suelo, y sus orejas puntiagudas parecían estar siempre levantadas, atentas a cada sonido. «Eso no es un animal», dijo uno de los Sutton. Tomó su escopeta, temblando. Alzó la mira. Disparó. El impacto fue claro. El cuerpo del ser hizo un giro extraño, pero no cayó. Se levantó como si una cuerda invisible tirara de él hacia arriba y escapó sin dejar rastro. La familia cerró las puertas y apagó las luces. Pensaron que todo había terminado. Pero los golpes comenzaron. Movimientos rápidos alrededor de la casa, pasos sobre el techo. Manos, garras, que intentaban alcanzar las ventanas. Y entonces escucharon algo que heló la sangre de todos. Un roce suave, como uñas raspando el cristal. Justo detrás de la cortina nadie quería acercarse, pero la curiosidad y el miedo tironeaban en direcciones opuestas. «Me acerqué», relató más tarde Lucky Sutton, con la voz quebrada, y lo vi. Estaba ahí, pegado a la ventana, su cara enorme presionada contra el vidrio. Sonreía, aunque no tenía labios. Solo esa mueca extraña en los ojos, como si disfrutara del pánico que provocaba. Disparos, gritos, el caos absoluto. Cada vez que una figura caía, otra surgía del maizal. Parecía que estaban jugando con ellos, como si no quisieran lastimar, sino estudiar. Las criaturas flotaban en el aire, se movían sin sonido, como si la gravedad no aplicara a su existencia. La familia estaba atrapada en su propia casa, convertida en un laboratorio viviente para entidades desconocidas. Cuando intentaron salir corriendo hacia el coche para pedir ayuda, una de esas criaturas se deslizó desde el techo y les bloqueó el paso. Brillaba con un verde plateado que hacía que la piel pareciera de cristal líquido. Sus manos no tenían dedos separados, sino una especie de ventosas que se abrían y cerraban. Ojos hipnóticos, redondos, brillantes. Lucky disparó directo al rostro. Ese ser cayó hacia atrás, giró por el aire y se perdió en la oscuridad sin emitir un grito, como si el dolor no existiera en ellos. La familia logró subirse al vehículo y llegar a la estación de policía. Eran 11 personas aterrorizadas, llorando, suplicando por ayuda. No eran fanáticos, no buscaban fama. Eran granjeros humildes que no podían inventar algo así, especialmente todos a la vez. La policía los acompañó a la granja. Recorrieron cada centímetro del terreno. No encontraron cuerpos ni rastros de sangre, pero sí había marcas profundas en el suelo
y agujeros en la casa provocados por los disparos. En el techo se veían abolladuras como si algo hubiera aterrizado repetidas veces. Los oficiales reportaron luces extrañas moviéndose entre los árboles mientras realizaban la inspección, pero ellos también tenían miedo, lo suficiente como para no quedarse. Cuando la policía se fue, la noche todavía no había terminado. Intentaron dormir, pero a las 3 de la mañana, los golpes regresaron. Los seres volvían a la carga, acechando desde el maizal. Sus cabezas asomaban por las ventanas con ese gesto perturbador, como si estuvieran sonriendo desde adentro de los ojos. La observación era constante. La familia disparó hasta que no quedó una sola bala. Al amanecer, desaparecieron, sin rastros, sin huellas, sin despedida. Años más tarde, los investigadores llegaron desde todas partes. Ufólogos, científicos, curiosos, analizaron, entrevistaron, compararon testimonios. Concluyeron que todos contaban lo mismo, con la misma coherencia y los mismos detalles. No había contradicciones. No había señal de mentira. Incluso se habló de un segundo grupo de criaturas observando desde los árboles. Seres más altos, delgados, que parecían dirigir el encuentro desde la distancia, como si fueran dos especies, unos exploradores y otros supervisores. Una operación como de estudio biológico. La Fuerza Aérea se interesó en el caso y lo incluyó en el famoso Proyecto Libro Azul, un expediente oficial del gobierno de Estados Unidos, donde se investigaban incidentes OVNI. Pero la explicación que dieron fue ridícula. Dijeron que la familia había confundido búhos grandes con extraterrestres. Búhos que flotan, que no mueren con disparos, que dejan marcas metálicas y provocan crisis nerviosas a 11 personas al mismo tiempo. La versión oficial, como en tantos casos, daba más miedo por lo que ocultaba que por lo que decía. Con el tiempo, algunos de los Sutton se cansaron del acoso mediático y se fueron de la zona. Otros se quedaron, pero jamás volvieron a dormir tranquilos. La granja se volvió famosa, un punto rojizo en el mapa del misterio. Muchos años después, turistas y curiosos aseguran escuchar pasos entre los árboles cuando cae la noche, y más de uno afirma ver ojos amarillos observando desde la oscuridad, esperando que alguien mire hacia atrás. Los investigadores creen que lo que ocurrió esa noche no fue un simple encuentro. Fue un operativo, una visita planificada. Y si vinieron una vez, pueden volver. Algunos ufólogos señalan patrones, luces similares reportadas a kilómetros, desaparición de animales, interferencias electromagnéticas y un silencio antinatural que siempre precede al fenómeno, como si los visitantes estuvieran monitoreando la región. Hay algo más inquietante. Desde aquella noche, la familia Sutton y sus descendientes reportaron sueños recurrentes. Sueños donde los seres regresan, llamándolos, como si la experiencia hubiera marcado un vínculo imposible de romper. ¿Qué querían de ellos? ¿Qué observaron? ¿Qué se llevaron? Nadie lo sabe. Lo cierto es que, en 1955, una familia común quedó atrapada en una situación extraordinaria. No hubo tecnología humana involucrada. No hubo drogas. No hubo histeria colectiva. Solo el miedo puro, el instinto de supervivencia y la certeza de que ahí afuera hay algo que nos estudia como si fuéramos insectos dentro de un frasco. El incidente Kelly Hopkinsville permanece sin resolver. Ninguna explicación oficial ha logrado desmontar la evidencia o los testimonios. Los Sutton nunca cambiaron su historia. Nunca buscaron dinero. Nunca se retractaron. Simplemente quisieron olvidar. Pero hay cosas que no te dejan olvidar. Rostros que se te quedan grabados detrás de los párpados. Miradas que te siguen.
incluso cuando cierras los ojos. Cuando cae la noche en Kentucky, aún hoy, los lugareños dicen lo mismo. Si los perros empiezan a llorar, si el viento se detiene de golpe, si sientes que te observan desde los árboles, no abras la ventana, no mires hacia afuera, porque puede haber algo ahí, esperando que lo veas, algo que viene de otro mundo y que no entiende nuestras reglas, o peor, que las entiende demasiado bien, porque para ellos, nosotros no somos el centro del universo, apenas somos un experimento.